Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la parte que habíamos dejado pendiente de la parte de la seguridad, ¿verdad? Que eran los firewall. Ya habíamos visto un poquito aquí, ¿verdad? La estrategia, pues, que se tiene, ¿vale? Que es generar lo que es puntos, ¿verdad? Unos puntos para que pueda el tráfico pasar de forma obligada, ¿verdad? Decíamos de que se hace una seguridad perimetral, o sea, lo que hacemos es que buscamos un punto de entrada y salida que sea único, ¿verdad? Decíamos de que en general, pues las redes son del tipo stub en el sentido de que tenemos una sola entrada y una sola salida, ¿verdad? Entonces se aprovecha ese tipo de topología para poder montar en ese punto que es la entrada y salida una seguridad, ¿verdad? Normalmente. Ya. Y el otro es un punto como se busca también de forma intencional que en una estructura como que es estrella, ¿verdad? Generar un punto común donde pasa también todo el tráfico, ¿verdad? Entonces también ahí podemos, por ejemplo, cuando se crean las vilas, es algo natural, ¿verdad? Que hay un punto central donde está el router y ahí convergen todas las redes. Entonces en ese punto también estratégicamente se puede montar lo que es un equipo para poder evaluar pues, la seguridad del sistema, ¿va? O sea, viendo todos los paquetes, todo eso, ¿ya? Decíamos de que había como dos estrategias, ¿verdad? Para lo que es la seguridad. Una estrategia es la de que necesita ver los paquetes para poder establecer si hay una instrucción, digamos que hay algo ahí que de esos paquetes que está mal, ¿verdad? Que viene un ataque o lo que sea, un virus, un troyano, todo eso en los paquetes. Entonces, esa es la tendencia, ver la información y analizarla para poder determinar si hay algo, ¿verdad? Ahí que no es correcto, digamos, algo que nos quiere hacer un ataque. ¿Ya? Y está el otro lado que también de las comunicaciones, que es opuesto, que lo que busca es darnos confidencialidad, ya de que toda nuestra información no pueda ser vista por nadie, ni el administrador de la red, ni nada, ningún sistema, ¿verdad? Ya que sean comunicaciones punto, segura, ¿verdad? O sea, que no puedan ser intervenidas por terceros. Digamos, yo me comunico con alguien más y esa comunicación, pues solamente, esos datos solamente los voy a poder ver, solo los puede ver el destino y yo, ¿verdad? Los dos puntos. Ya, esa es como la filosofía que choca contra la otra filosofía que les digo yo, que busca ver toda la información. Entonces, para ambas filosofías, pues, existen, digamos, tecnologías, ¿verdad? Que se desarrollaron para hacer esa tarea, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que sí se tiene de que se puede montar lo que es un equipo, estos equipos, ¿verdad? Que se conocen como firewall o cortafuegos, que pueden filtrar, ¿verdad? Filtrar las conexiones. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es usando lo que es la conexión, un socket, ¿verdad? Los sockets que habíamos visto que se pueden establecer con 5 variables, ¿verdad? Que son IP fuente, IP destino, puerto fuente, puerto destino y el protocolo, ¿ya? Esas 5 variables buscamos controlar si se pueden, autorizamos un socket o no, ¿verdad? Ya. Además de eso, pues también se aprovecha en ese punto, pues hacer lo que es el NAT o también el proxy, que habíamos que a cierto punto el proxy ya va quedando descontinuado, ya.
Entonces, este es un ejemplo, decíamos, ponemos aquí tenemos la conectividad, ¿verdad? Tenemos nuestra red LAN, tenemos aquí el switch y el router, ¿verdad? Ya, entonces montamos el cortafuegos o firewall aquí, ¿va? Entre lo que es el router y nuestra red, de tal forma que nos permita filtrar, como decíamos, ya los paquetes, ¿verdad? Ya. Además, se monta lo que es comúnmente una DMZ, donde instalamos los servidores que van a dar, valga la redundancia, servicios públicos a la Internet, ¿verdad? Ahí vamos a montar todos los servicios que estamos dando de forma externa ya a personas o equipos que están en el Internet. ¿Ya? Por eso decíamos que esta DMZ en realidad no es una zona segura, porque permitimos que exista comunicación de Internet hacia los servidores. ¿Ya? Imaginemos que decíamos, un web server, entonces podemos generar conexiones desde Internet hacia ese web server. Entonces, si hubiese alguna vulnerabilidad en ese servicio, es factible que alguien pueda ingresar a esa zona, ¿verdad? A través de ese puerto que yo he abierto, ¿verdad? Es como una puertecita que yo abro para que puedan ver mi servicio. Entonces decíamos que esa zona, si bien es cierto, ahí montamos los servidores, no es la zona para montar los servidores de negocio o servidores de la empresa. Ya es una zona insegura. Ya a lo sumo, yo les comentaba de que hay bastantes empresas que yo no sé por qué en esa zona montan los servidores de, de, del negocio, ¿verdad? Ahí es esa zona para montar servidores de Internet, ¿verdad? Son los servidores públicos. La zona no es segura. A lo sumo tendría que generar otra zona en el mismo firewall, en otra interfaz, ¿verdad? Aparte de la MZ que ahí tengo yo para servidores, ¿verdad? Que son los servidores internos. Y ahí no voy a abrir conexiones de Internet hacia ese segmento. Lástima que no aparece acá, pero podría ser otro segmento más similar a este, pero la diferencia sería que no habría conexiones de Internet hacia ese segmento, ¿ya? Y pues, y si se quiere, pues se puede internamente, donde está la LAN, agregar otro firewall y ahí meter los servidores, ya, del negocio. Como les mencionaba, se puede hacer filtrado de paquetes a nivel de capa 3, ¿verdad? Ya de capa 3 y 4 o 2, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos a nivel de capa 3 y 4 es que estamos viendo lo de los sockets, ¿verdad? Ya podemos bloquear o permitir que se haga una conexión. Y eso controlando, como les decía yo, la dirección destino, la dirección fuente que vamos a permitir que pueda pasar, y también el puerto destino y puerto fuente, ¿verdad? Ya todo eso lo podemos controlar a nivel del firewall, ¿verdad? Ya ponemos esas reglas. Y también tenemos lo que es la filtrado, también lo podríamos hacer a nivel de capa 2, ¿verdad? Utilizando lo que son las direcciones MAC. Digamos, poner reglas también, ¿verdad? Permitiéndolo a esta dirección MAC, a esta no, a esta sí. Ya podemos controlar eso. Entonces, digamos, lo que se conoce en los firewalls como políticas, ¿verdad? Son las políticas, las policies que uno va configurando. Ya a nivel de capa aplicación también podríamos hacer, decíamos, ya hay un filtrado que a nivel de capa 7, que es ya la aplicación, ya que que a nivel de capa 7 podemos nosotros también hacer un filtrado que normalmente ahí se le llaman protocol inspect, ¿verdad? De inspeccionar, ¿va? Que les mencionaba, que
que puede ser que podamos tener la capacidad que si jugamos HTTP, va y no HTTPS, por ejemplo, si el servicio no está encriptado, ya podemos ver el tráfico. Entonces podemos ver ahí los comandos que se están enviando, ¿verdad? Que ya están registrados, ¿verdad? Eso que conocemos como protocolo, ¿verdad? Por ejemplo, protocolo HTTP, por ejemplo. Ya hay comandos específicos que se utilizan, ¿va? Por ejemplo, para SMTP también hay unos comanditos que ya están dados y así sucesivamente, ¿verdad? Y hay comandos que esperan, digamos, yo mando ese comando, mail from, ¿verdad? RCPT, todo, digamos, para los correos, y ese comando ya, yo le pongo mail from y la dirección de correo que yo estoy enviando, RCPT, para quien lo va a recibir y así va. Entonces, todos esos comandos son los que están autorizados y de repente vengo yo y mando un comando que no es el autorizado, el sistema lo detecta, ¿va? Lo puede ver y, puede tomar medidas, ¿verdad? Por si está viendo de que son comandos que se están generando en una aplicación que no tienen por qué estar, ¿va? Entonces, se filtran, se bloquean todos esos comandos que no están autorizados en el protocolo. Entonces, pero para eso, como les mencionaba, tenemos que poder verlo. Y esa es la tendencia de que evitar que podamos ver que lo que se está haciendo es a través de SSL, ¿verdad? Es codificar, digamos, cifrar, ¿verdad? Las comunicaciones para que no se puedan ver. Entonces, eso queda un poquito, va quedando en desuso, ¿verdad? Y eso, como les digo, los servicios poco a poco ya, digamos, a nivel web, ya, como les decía, los browsers mismos son los que han evolucionado de tal forma que ya la tendencia es no ocupar, digamos, servicios que sean clear text. Clear text eso es de que no sean cifrados. Entonces, los mismos browsers están bloqueando eso, ¿verdad? Y pues también podemos tener a nivel firewall, a nivel personal, ¿verdad? Como tener un antivirus en la máquina, ¿verdad? Ya que evite pues que tengamos ataques directamente en un equipo, ¿verdad? Pues ya decíamos la capa aplicación, la capa de transporte, la capa de red y la capa de enlace. Ya decíamos, poníamos aquí una política, la podíamos poner lo que es el NAT, que lo habíamos visto también, cómo se hacen las conversiones de un IP a otra, ya. También tenemos la parte del proxy, que decíamos que está descontinuado también, que era un intermediario que lo instalábamos y él hacía las peticiones. Nosotros como clientes hacíamos las peticiones a él y él después las hacía hacia afuera, hacia los servidores. Y posteriormente nos enviaba las respuestas que nos habían dado los servidores. Ya, entonces, digamos que brindaba cierta seguridad, digamos, ya que no podía haber comunicación directa entre los clientes y los servidores externos, ya, porque todo pasaba por él. Y aparte decíamos que se aprovechaba eso y se utilizaba memoria, ¿verdad?, de disco o memoria, bueno, caché, más se le dice memoria, para poder almacenar peticiones previamente hechas por un equipo, ahí que otro equipo solicitase la misma información, ¿va? Entonces ya no se descargaba del internet, sino que se descargaba, se servía, digamos, de lo que estaba archivado ya en el disco. ¿Ya? Entonces se creaban unas grandes tablas de índices y la información almacenada pues era la que iba siendo servida. ¿Ya? Y eso se tenía como un ahorro de ancho de banda. Entonces, pero por lo mismo que les digo yo, que la evolución de los browsers, ese tipo de servicio ya no. O sea que sí se puede, ¿verdad? No es que no se pueda, usted puede montar un proxy y hacerlo funcionar, pero los browsers se quejan, ¿verdad? Ya no les gusta
eso de que hayan conexiones, por ejemplo, SSL, no con el sitio, ¿verdad? Que yo quiero ver, sino que con uno que está intermedio, ¿verdad? Que en el caso es el proxy. Eso es lo que ya no, ¿verdad? Ya no es permitido, ya cambió eso. Ya la nueva Internet ya considera esa una falta a la integridad de la comunicación, ¿verdad? Debido a que hay alguien en medio que está sirviendo de intermediario. Y eso implica que esa persona o esa entidad, digamos, ese equipo, puede ver el contenido de la información. Entonces, viola nuestra confidencialidad y eso es lo que ya no está permitido, es lo que está cambiando. Como ven aquí, la conexión negra es la que se hace entre el cliente y el proxy, y la azul es la que hacía el proxy con los servidores. Bueno, entonces, hacíamos la petición y este otro hacía la petición y ahí me la enviaba. Así era el jueguito, ¿verdad? También podemos aprovechar los firewalls para brindar calidad de servicio. Eso es básicamente, por decirlo así, ya dependiendo del tipo de servicio que estemos brindando, podemos darle más privilegios, ¿verdad? Al tráfico de ese servicio que a otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tráfico del negocio, del negocio. Por ejemplo, si estamos manejando voz sobre IP, podemos tratar de una manera diferente el tráfico de voz sobre IP que el HTTP, ¿verdad? Entonces, puede que el HTTP lo dejemos con menos privilegios porque sabemos que es más tolerante al retardo y le demos más privilegios al voz sobre IP. Entonces, eso se puede hacer. Balanceo de carga, ya decíamos que podemos tener más de un proveedor de servicio y pues también podemos aprovechar a hacerlo en el firewall, ¿va? Que el firewall haga las peticiones a ambos proveedores, ¿va? De tal forma que aprovechemos el ancho de banda del proveedor A y del proveedor B, ¿va? Y ahí vamos a tener lo que se conoce como balanceo de carga, que les mencionaba también que anteriormente solo se utilizaba como backup, ¿verdad? Entonces, de tal forma que si fallaba un proveedor, activábamos al otro. Y eso pasó de moda. Y lo que está ahora es el balanceo, que yo, digamos, cargo los dos enlaces. ¿En qué proporción? Va a depender de las políticas que usted establezca en el mismo firewall, ¿verdad? Usted puede tener depende también del ancho de banda, imagino uno de 4 megas y el otro de 8 megas, entonces usted puede cargar más el de 8 megas, ¿va? Ya, entonces, pero todo eso lo hace en el firewall. Por eso los firewalls son bien importantes, ¿va? Y tienen bastantes herramientas que permiten hacer todo este tipo de funciones que estamos hablando. Ya. El firewall, la idea es que bueno, el firewall lo que trabaja es con todo el tráfico que lo atraviesa, ¿va? Digamos, ese es como el punto, digamos, si ustedes ven acá, lo pongo en este punto clave para el caso, porque ahí va a ser atravesado por el tráfico, ¿ya? Entonces, ahí es donde funciona, vaya fuera de ese esquema, ahí no brinda mayor seguridad, ¿va? Por ejemplo, aquí en el segmento de la LAN, aquí en este caso, no está funcionando, ¿verdad? Ya, entonces, ahí no va. Tampoco contra los usuarios, ¿va? Porque generalmente los usuarios también pueden hacer cosas para los mismos usuarios, ¿va? Ya les comentaba yo la vez pasada del hecho de que podíamos, digamos, tener un vecino a que nosotros en nuestra colonia pues tenemos una confianza ahí que hay personas íntegras, ¿va? Que por les decía, podíamos dejar abiertas hasta las puertas de los vehículos, los juguetes de los niños, dejarlas en la calle, ¿verdad? Y pues todo bien, ¿verdad? No se pierde nada, por decirlo así, pero de repente viene alguien y lleva un vecino lleva a un visitante y ese visitante sí tiene malas costumbres y se roba algo, por poner un ejemplo.
algo así puede pasar, decía yo, que si usted tiene equipo y usted deja entrar a una aplicación, ¿verdad? Que ya tiene un troyano ahí o un virus, ¿verdad? Que está ahí, entonces ingresa y ya ese se instala en una máquina cliente y de ahí empieza a hacer el robo de información o ataques, ¿verdad? Entonces también en esa parte no vamos a tener, digamos, vamos a estar un poquito vulnerables. Ya hay aplicaciones para proteger de eso, ¿verdad? Pero bueno, para el caso estamos viendo lo del firewall. Es lo que mencionaba, si tenemos un servidor interno también y tenemos clientes internos también, ¿verdad? Si no pasan por el firewall, no tiene mayor acción el firewall que pueda realizar. Decíamos que en Linux eh, se, se desarrolló, ¿verdad? Lo que es famoso es el IP table, ¿verdad? ¿Ya? Antes la IP change había, pero se descontinuó y el que está hoy por hoy es el IP table. El IP table es todo un software, ¿verdad? Que es nativo del sistema operativo que permite realizar una cantidad de filtrado bastante completa, ¿verdad? Ya a nivel del kernel permite hacer, como les digo yo, un control, nos provee de un gran control, ¿verdad? De todo lo que pasa, digamos, por una interfaz de red, de un equipo, ¿ya? Y ese es el corazón, ¿verdad? De muchos firewall, especialmente los firewall que están basados en Linux, ¿verdad? Como ustedes saben, o bueno, si no, pues el hecho de que bastante aplicaciones se hacen, digamos, basadas en Linux, por ejemplo. Eh, eh, un router, por ejemplo, tiene en su corazón, ¿verdad? Es un servidor Linux, ¿verdad? Ya tiene un kernel de Linux. Entonces, en bastantes, digamos, casos, ¿verdad? Ya, de hecho, hasta Cisco tiene ya equipos que no tiene el sistema operativo de él, sino que internamente tiene Linux, ¿verdad? Y así hay bastantes marcas. Hay otros que sí tienen sistemas propietarios, pero en general se ha hecho bastante popular la parte esta de que el kernel sea un kernel Linux, ¿verdad? En marcas famosas, HP, Cisco, ¿verdad? Así, Nortel, bastantes marcas tienen el kernel de Linux, y eso porque como es abierto, ¿verdad? Básicamente se hace y se modifica, ¿verdad? Por supuesto, tienen sus propios, como les decía, adendum, ¿verdad? Que los fabricantes añaden al sistema para darle mayor funcionalidad, ¿ya? Pero en general, pues, es eso. Entonces, el IP table en Linux nos permite un gran control, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer al nivel de consola. Y bastantes proveedores lo que hacen es le agregan una interfaz. Algunos son interfaz web que lo que hacen es controlar el kernel, ¿verdad? Del IP table y de forma amigable, ¿va? Ya, entonces ya nosotros no realizamos los comandos así en nivel de texto, sino que a nivel gráfico. Entonces, pero ya en su interior, pues son IP table. Ya, entonces, como ven, el IP table viene desde el kernel, ¿no? Ya, y provee filtrar de paquetes, ya, y provee el NAT, y todos estos elementos, ¿va? Bastantes de nosotros que trabajábamos en esta área, sí, nos tocó trabajar de forma directa, ¿va? Así, de hecho, todavía bastantes cositas se pueden hacer así a nivel de línea de comando, ¿verdad? Con el IP table.
es bastante, bueno, ya un sistema que te quiere asegurarse bien, se hace bastante complejo, ¿verdad? Como es nivel texto y para ordenar y para poder filtrar todo lo que uno quiere, poner todas las políticas, se vuelve bastante complejo, pero por eso les digo que bastantes proveedores de equipo lo que han hecho es hacerle una interfaz que lo haga más amigable, ¿va? Una interfaz gráfica. Entonces se hace el filtrado de paquetes, que lo que les decía yo, básicamente, si lo vemos así, el nivel de lógico, lo que estamos haciendo es permitiendo o denegando que se genere un socket, ¿no? El socket decía es protocolo, dirección IP fuente, dirección IP destino, puerto fuente y puerto destino. Esa combinación de esos 5 elementos me genera una conexión ya entre lo que es un cliente y un servidor, o un equipo externo y un equipo interno. Ya, entonces yo puedo venir y prever cuáles son los sockets que se me pueden generar y, y permitirlo o bloquearlo. Veamos este caso. Ahí dice, permit TCP, primero el permit, le estoy diciendo de que lo estoy autorizando, ¿va? Porque puede ser deny, ¿va? Pero en este caso permit. TCP es el protocolo, puede ser TCP, puede ser UDP, puede ser ICMP. Hay una listita de protocolos ahí que se pueden usar, ¿verdad? Pero los más comunes son esos, TCP, UDP e ICMP. Digamos que para el caso estoy permitiendo las conexiones con el protocolo TCP, pero no todas, ¿verdad? No todas, sino que las que provienen de la red 192.168.0.0 con una Wildcard 00.255.255, ¿verdad? Que lo que me permitiría es cualquier IP que comience con 192.168, ¿ya? Ahí básicamente eso lo estoy diciendo. Cualquier IP que tenga inicie con 192.168 y lo demás ya no me importa, porque le estoy diciendo que Wilcar va a 255.255. Ahí podría ser la 7.15, la 8.10, la 100.25, cualquier IP que se me pueda formar y con esa combinación es la que yo estoy incluyendo en esta regla, ¿verdad? Y, y normalmente es una network, ¿verdad? Es una network fuente. Entonces les decimos, mira, toda esta red le estoy permitiendo, le estoy autorizando, ¿verdad? Que haga conexiones con el protocolo TCP al host, ¿verdad? Es el host destino, es host, ¿verdad? Ahí porque podría haber sido, como les dije, una red, porque puedo hacer para una red o puede ser para un host, o sea, un host es una sola máquina. Entonces, a la IP 172.16.1.2 en el puerto 443, que es el HTTPS. Entonces, le estoy autorizando que a la red, a toda esta red, que se pueda conectar con el servidor en el servicio, en el puerto 443, que es la que me brinda el servicio HTTPS. Y las demás conexiones que pueda crear son denegadas, ¿verdad? Deny any, o sea, cualquier otra IP, cualquier otro protocolo, cualquier otra tipo de IP destino, todo está denegado, ¿ya? Entonces, casi siempre así funciona, ¿va? Pongo una lista de lo que yo autorizo y al final terminamos con un deny de todo, ¿va? Deny all, para que no permitamos nada de que no esté listado, ¿va? Esa es como la idea. Y esto es como un script, ¿va? Que pasa por aquí, por arriba, entonces ve esta regla, ve si se cumple, se crea, permite que se cree el socket y ahí estaba. Pero si no, digamos, una IP que no esté en este rango y quiera hacer la conexión,
inmediatamente denegada porque no cumple con esta regla, ya con esa política. Ya. Entonces, básicamente son lo que son las listas de acceso, es eso, ¿verdad? Controlar el, la, la, el permitir o no la creación de un socket. Si ustedes pónganse a intentar ver todas las combinaciones, eso es lo que se está buscando, ¿verdad? Ya. Digamos, el filtrado, por ejemplo, de ya a nivel de capa 2, no, a eso sí ya eso no tiene nada que ver con los sockets. Eso es, como bien dicen, a nivel de capa 2, ¿verdad? Y el de capa aplicación es otro tipo de filtrado, a que les mencionaba, que inspeccionamos y vemos los comandos. Entonces, a esto, aquí cuando creamos todo este tipo de listas, realmente nos estamos refiriendo a un filtrado entre la capa de red y la capa de transporte. Decimos que solo es de red si no utilizamos lo que son los protocolos, ¿verdad? Ya, pero son raras las listas de acceso que podemos crear o las reglas, ¿verdad? Que no involucren, digamos, protocolos, ¿verdad? Casi siempre es a nivel de capa de transporte y capa de red que se crean las reglas, ¿verdad? Ya, o sea, tomando parámetros de las dos capas. Ya, entonces, lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es colocar los filtros en lo más cerca, digamos, de donde se quiere filtrar, ¿verdad? Ya. O sea, de lo que se quiere proteger para el caso. Y la otra es no filtrar de forma redundante, ¿no? O sea, volver a filtrar lo mismo, ya más de una vez. ¿Ya? Y algo bien importante es tomar en cuenta que las comunicaciones son en dos sentidos. Fíjense que cuando se está haciendo este tipo de reglas, casi que es el error cuando uno empieza, ese error comete, ¿va? Que asume que las comunicaciones son en un solo sentido, entonces autoriza para que haga la conexión de aquí para acá, pero no autoriza la conexión complementaria, ¿va? Entonces hay, digamos, reglas, ¿verdad? Que se pueden crear que no son bidireccionales, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que hay que colocar la otra regla complementaria para que se genere la conexión completa, ¿ya? Entonces hay que ver cómo trabaja el equipo, si la regla lo hace, ya es bidireccional o, o no, ¿va? Entonces a ver si es necesario agregar otra regla, ¿ya? Porque por el caso de esta regla, por ejemplo, hay un permit, digamos aquí, que autorizo para que este equipo, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí, como no pongo el puerto fuente, estoy autorizando cualquier puerto fuente, ¿verdad? Ya, pero también el equipo tiene que responder, ¿verdad? Y va a responder desde el puerto 443 hacia la red. Entonces, hay sistemas que no son bidireccionales, hay otros que sí, que al crear esta red de una sola vez crea ya el complemento. Entonces hay que tener cuidado ahí, dependiendo con qué equipo estemos trabajando, hay que leer bien las especificaciones, ¿verdad? Ya. Eh, ya sí, como siempre, ¿verdad? Ya tiene su forma de trabajar. Y pues se pueden crear lo que son
como ellos denominan Access Control List, ¿verdad? Las ACL, son listas de control de acceso. Ya, entonces, esas listas, ¿verdad? Se pueden hacer desde especificar, ahí se agrega un elemento más, ¿va? Que es la interfaz, ¿ya? Se pueden, digamos, generar diferentes tipos de ACL, ¿ya? Que para el caso, ya menciona este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos dos interfaces, 3 protocolos, porque puede ser con IP, IPX, AppleTalk, ¿verdad? Pueden ser varios protocolos, ¿va? Pero en el caso nuestro, normalmente solo ocupamos ya IP, ¿va? Ya. El protocolo IPX ya, y AppleTalk, ya creería yo que yo tengo tiempo de no trabajar con redes IPX, ¿va? Pero estoy diciendo años, ¿va? Entonces, ya como que se descontinuó por completo, ¿va? Ya no hay, por lo menos aquí en el país no he visto. Antes sí, antes era bien común. Ese IPX era bastante bueno. El protocolo de Nobel, ¿verdad? Y era bueno o sea, digamos que IP le ganó, pero porque a nivel global, ¿va? De Internet, ¿va? IPX era propietario de una marca, ¿va? Nobel, pero era un buen protocolo, ¿va? Ya, y la Apple Talk es de Apple, ¿verdad? También ya casi no se ven esos protocolos, casi todo Nobel y Apple se migraron a IP, ¿va? Ya, pero digamos que los equipos soportan esos protocolos. Ya, entonces, podemos crear reglas basadas en esos protocolos, pero ya en IP ahora y tomando en cuenta las interfaces, ¿ya? Entonces, las reglas se configuran, como dicen, para ser aplicadas ya tanto al tráfico entrante o saliente, ¿va? ¿Ya? Las ACL de entrada, los paquetes entrantes se procesan antes de ser enrutados a la interfaz de salida. O sea, fíjense que el paquete, veamos así el router, ve como una cajita negra. El router tiene que tener más de una interfaz, ¿va? ¿Ya? Para que haga la tarea de enrutamiento. Entonces los paquetes entran por un lado y tienen que salir por otro. Ya. Entonces tienen que entrar por una interfaz y tienen que salir por otra interfaz. Es lo más común. A menos ahí solo hay una aplicación que sé yo así, que es lo que le denominan el router de paleta, que tienen una sola interfaz. Tal vez se los comento ahí, que es una interfaz entonces uno dice, ¿y este router qué está haciendo? Va? Si solo tiene una interfaz. Lo que sucede es que ese router de paleta con una sola interfaz está dedicado a trabajar con VLAN, ¿ya? Entonces ahí crea la subinterface, ¿verdad? Y físicamente es una sola interfaz, pero puede tener 10 subinterfaces, ¿va? ¿Ya? Pero con las VLAN, con el protocolo 802.1q, pero se ve raro, ¿va? Porque dice, es un solo router. Es un router con una sola interfaz que está conectado a un switch, ¿va? Pero en ese switch, ese cable que llega a ese router es una troncal, ¿ya? Y ahí pues hay bastantes conexiones lógicas. Entonces ahí sí es como un caso especial, ¿verdad? Que el router en una sola interfaz física está haciendo su tarea de enrutamiento, ya, pero es cabal, de los pocos casos. En general, vamos a necesitar más de una interfaz física, una física de entrada y una física de salida, o más, vamos, o sea, puede tener 3, 4 interfaces, ya. Entonces, podemos poner filtros, ¿verdad? En entradita, ¿va? Esos filtros son más eficientes, ¿verdad? Porque si usted va a filtrar algo, le evita, digamos, hacer el forward, ¿va? Porque, digamos, el router hace, lo que va a hacer es tomar la regla y decidir si hace el forward del paquete de la interfaz de entrada hacia la salida, ¿verdad? Tomando en cuenta también la tabla de enrutamiento, ¿va? Porque la tabla de enrutamiento es la que le va a decir de qué interfaz a qué interfaz va a mandar el paquete. Entonces, si lo ponemos a la entrada de las reglas, si la logramos hacer a la entrada,
no necesitamos más información. Entonces, esa ACL, digamos, es más eficiente que si la colocáramos en la parte de salida, ¿va? Porque le evitamos al router hacer el trabajo del forward, ¿va? De ir a buscar a la tabla de enrutamiento y después enviar el paquete a la salida y ahí bloquearla, ¿va? Entonces, dependiendo de la regla en sí que queramos crear, vamos a ver si es factible crear a la entrada o a la salida. Pero hay reglas que las podríamos aplicar a la entrada o a la salida. Entonces, si tenemos esa posibilidad de crear una regla tanto en la entrada y en la salida que son equivalentes, es preferible hacerlo en ACL en la entrada, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere esto. Más o menos cómo funcionan las ACL. Las ACL, como les decía, son como un checklist, ¿verdad? Una lista, un script, ¿ya? De que van y tienen un orden. El orden es importante. Por eso les digo yo que esta lista, cuando se hace así, en nivel de línea de comando, por ejemplo, era una política antes que como había un número, ¿verdad? Para controlar el orden, cuando uno agregaba una lista, lo hacía en múltiplos de 10. Digamos, una era la 10, la otra orden era la 20, la otra la 30, 40, 50, así. Ya, porque si uno necesitaba meter una regla intermedia, podía ocupar la 45, por ejemplo, la 44. Entonces tenía espacio para meter reglas intermedias, ¿va? Ya, o lo hacía múltiplo de 10 o múltiplo de 5, ¿verdad? La regla 1, por decirlo así, era la 5, de ahí la 10, la 15 y así va, pero por si necesitábamos agregar una más, lo hacíamos. ¿Ya? Eso es cuando lo hace uno bien a bajo nivel, va. Ya con un modo gráfico es más fácil. Pero esto es, va, digamos, se compara la primera regla, de ahí con la segunda regla, de ahí con la tercera. Entonces, si, por ejemplo, si la primera nos dice de que lo permitamos, lo dejamos pasar. Si la regla lo que es una regla de deny y me está diciendo de negarlo, fíjense bien, ¿verdad? No quiere decir que si cumple la regla lo voy a dejar pasar, ¿verdad? No. Si cumple, digamos, los requisitos del paquete, ¿verdad? El perfil de paquete que lo cumple, de ahí tengo que leer si esa regla es para permitir o para denegar, ¿va? Si ese paquete es para denegar, pues lo mando a la papelera, ¿verdad? O sea, lo elimino. Y si es para permitir, entonces lo mando para el caso. Ahí dice la interfaz destino, pero realmente se entra al router y ahí lo proceso, ¿verdad? Lo voy a procesar. Y para que llegue a la interfaz destino, no es que de una sola vez lo mande, ¿verdad? Tiene que analizar la tabla de enrutamiento y todo eso. Pero ahí está. Entonces, si tengo 20 reglas, tiene que pasar por las 20 reglas. No, si no, o sea, ¿cómo me... Si el paquete no cumple con la primera regla, tiene que evaluar la segunda, la tercera, y si no cumple, tiene que pasar hasta la última, ¿ya? Pero si cumple, inmediatamente ahí se bifurca, ¿verdad? O sea, no tiene que pasar por todas, a menos que no cumpla ninguna, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante el orden, ¿va? Porque si nosotros tenemos hola, ajá. Si tenemos una regla que va a estar siendo bastante usada, ¿verdad? Entonces, es bueno dejarla al principio, ¿va? Ya, es bueno dejar una regla de que es de bastante uso al inicio para que sea más eficiente el proceso, ¿verdad? ¿Ya? Entonces sí tiene el orden tiene bastante que ver acá, ¿va? Imaginémonos que la regla que más usamos está de último y son 10 reglas, ¿va? Y las otras 9, tengo que pasar por las otras 9 para llegar siempre a la décima, que es la que yo realmente más ocupo. Entonces lo hago más ineficiente. Si sé que una regla la voy a usar bastante, la pongo que sea de las primeras. Esa es como la lógica. Y en este caso, por ejemplo,
en la interfaz de entrada, es lo mejor, ¿va? Ya para evitar todo el otro proceso. Ya, ya si nos vamos a la parte de salida, imagínense, aquel paquete que veíamos de allá, que logró pasar por la interfaz de entrada, se va aquí a la entrada, se va a la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Y si no hay una ruta para ese paquete, ya no cumple con la tabla, ninguna tabla de ruta, ninguna ruta, también lo desecho, ¿verdad? Pero si sí cumple con una ruta, entonces esa ruta me va a decir a cuál interfaz de salida lo voy a enviar. Entonces lo voy a mandar a la interfaz de salida. Ahí voy a ver si hay una ACL. Si hay ACLs, ¿verdad? Lo mando a probar, ¿verdad? Todas las sentencias, igual que estábamos en entrada. Regla 1, regla 2, regla 3, y si cumple con una, permitir o denegar. Si es denegar, pum, a la papelera. Si es permitir, lo manda a la interfaz de salida. Si no hay ACL, de una sola vez lo manda a la interfaz de salida. Entonces, por eso les decía al inicio de que es más eficiente colocar una regla en la interfaz de entrada que en la interfaz de salida. Pero va a depender de la regla en sí que queramos crear. Si es obligatorio que esté en la interfaz de salida, pero si no es obligatorio y se puede crear en ambas, ¿verdad? O sea, se puede redactar, porque la redacción es la que puede cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que como el router procesa, por ejemplo, el NAT, ¿verdad? Ya, entonces el NAT, imaginémonos que el paquete se le va a aplicar al NAT, entonces después de haberse le aplicado al NAT, ya tiene otra IP, ¿va? Y si le vamos a aplicar una regla a IP nueva, entonces es probable que tengamos que hacerlo en la interfaz de salida. Entonces hay cosas ahí que nos obligan a hacerlo en la interfaz de salida, pero si no estamos obligados, pues es mejor hacerlo en interfaz de entrada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, cuando es multicapa, ¿verdad? La parte esta, también podemos ver que sí está, eh, eh, podemos poner filtros, ¿verdad? A nivel de la capa 2, ¿verdad? O sea, a nivel de la dirección MAC, ¿verdad? Podemos generar, son listas también, ¿verdad? Pero con filtros va a permitir esta MAC, denegar esta MAC, ¿verdad? Como fuente y MAC destino. Recuerden que también a nivel de capa 2 tenemos eso, ¿verdad? Tenemos la dirección fuente y la dirección destino. Entonces ahí podemos colocar reglas. Ya esas reglas son, como les decía, no son tan comunes, ¿verdad? Son un poco más extrañas, pero sí, ¿va? Se pueden hacer, ¿va? ¿Ya? Y de ahí, pues, se puede ver todas las ACL de entrada y comparar, ¿verdad? Todas las sentencias, y si se permite, ok, y si no, pues también se manda al basurero y de ahí se enruta pues hacia la interfaz de salida. Ya, y aquí está el mismo funcionamiento. Llegamos a la interfaz, ¿verdad? Comparamos las listas y permitimos o denegamos y si permitimos pues lo mandamos. Entonces es la funcionamiento. Ok, ¿cómo se miran estas listas, verdad? Estas listas, eh, por ejemplo, hay listas que se les denominan estándar, ¿va? Ya vamos a ver aquí que, por ejemplo, el access list, el 10 permit dice esta IP, bueno, es una red, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahí, permitiendo una red. Ahí lo que les estamos diciendo es, fíjense, es una red, estamos filtrando la IP fuente, ¿verdad? De dónde proviene el paquete.
y le decimos que la IP fuente debe pertenecer a esa red, a la 192.168.30.0, ¿verdad? Y el Wilcar, ¿verdad? Me dice que es cabal, ¿verdad? Ahí quedaría la 30.1, 30.2, 30, hasta la 32.55, ¿ya? Todos esos paquetes entran dentro de esa red, pero la fuente, la dirección fuente del paquete, ustedes ven, las estándar son bien limitadas, ¿verdad? Básicamente, ustedes ven ahí estoy cabal a nivel de capa de red y nomás, ¿va? Entonces, Cisco también maneja lo que son las ACL extendidas. Entonces, las extendidas sí ya toman en cuenta la IP fuente, ¿verdad? Ya la IP destino, los puertos, ¿verdad? TCP o UDP y el protocolo. O sea, ese sí son el socket completo. ¿Ya? Entonces, la Access List, ustedes ven, solo digamos que esas Access List, las estándar, son las de uso, así como quien dice, solo cosas bien básicas, pero útiles, porque fíjense que la regla es bien simple. Pero imagine que usted está permitiendo solo esa red y ahí no importa si se dirige a un servidor, si se dirige a otra red, no importa, no, usted le está diciendo que solo esa red puede ingresar en ese router, por decirlo así, así lo tenemos en la interfaz como una ACL de entrada, ¿ya? Entonces, es bastante útil, ¿verdad? Y son simples, bien simples. En las otras ya le estoy diciendo, ok, puede ir, ingresar, puede tener, ingresar ahí, ¿verdad? Esa red con el protocolo TCP y puede ir a cualquier otra red que tenga el puerto 80. Ese EQ es de igual, ¿verdad? De igual. Y N es la IP destino, ¿verdad? O puede ser una red, ¿verdad? Pero en este caso es un IP destino que la debía ser la del servidor, que el servicio es el 80. ¿Verdad? Estoy permitiendo un servicio web. Y si ustedes se ven, el número de la Axel es 103. Estos son de los pocos comandos en Cisco que usted, dependiendo del número que coloque, así son las opciones que le va a permitir. Digamos, si colocamos 10 y usted le da el signo de interrogación, le hace permit, ¿verdad? Y después de eso, el signo de interrogación, si es 10, ya no le permite el protocolo, ¿verdad? Pero si es, digamos, mayor de 100, entonces sí, usted le coloca el signo de interrogación, le aparece el protocolo, ¿ya? Entonces, es esta parte que les mencionaba yo, que es la parte, ¿verdad? En las ACLs de la 1 a la 99 son las estándar. Y de la 1300 a la 1999 también, ¿verdad? O sea, si no le alcanzaron las 99 reglas, puede agregar ya con numeración de 1300 a 1999. Ya, de 100 a 200, digamos, a 199, esas otras 100 reglas son para las extendidas, ¿ya? Y si también no le ajustan esas, también tenemos ahí las otras 700, ¿verdad? Que se va de 2000 a la 2699 y las otras también 700 de la 1300 a la 1999. Son 700 ACL IP estándar, ¿verdad? Arriba, más la 100, ¿verdad? Entonces tenemos 800 y 800 de extendida, así en general, ¿verdad? Pero es raro ver, ¿verdad? Porque en los routers, o sea, hacemos un filtrado, pero no hacemos las tareas del firewall, ¿verdad? Ya, estos son, es un filtrado que lo hacemos en el enrutador, pero no es como para hacer un firewall, ¿va? No intentamos que el router sea un firewall, ¿ya? De hecho, los firewall tienen un sistema operativo diferente a los que tienen los routers, ¿ya? Y tienen más opciones, ¿va? Entonces, pero este es una ACL, un control que podemos hacer en los routers, ¿va?
no, no en un firewall, es un router normal, ¿va? Ya. Entonces, también puede ser numerada la ACL o puede ser denominada, que le podemos colocar un nombre. ¿Ya? Entonces los nombres pueden tener mayúsculas, digamos, con carácter alfanumérico, digamos, regla 1, regla 2, ¿verdad? Ahí letras y números, ¿va? Pero no es lógico ponerle regla 1, regla 2, ¿verdad? No, que la idea es que diga un poquito más de qué significa la regla, ¿ya? Se sugiere que sea en mayúsculas, ¿verdad? No, no debe de tener caracteres como signos de puntuación y todo ese tipo de cosas, y ni espacios, ¿verdad? ¿Ya? Y deberían de comenzar con una letra, no con un número. Entonces, esas son como las reglas que se tienen para hacer las ACL. ¿Ya? ¿Dónde ubicarla? ¿Dónde colocar las ACL? Ok, entonces, como les decía, si lo que queremos es denegar la comunicación entre la red 10.024 con la red 30.024, ¿verdad? Ya podemos colocar una regla estándar, por ejemplo, que bloquee todo en el ingreso, ¿verdad? En esta interfaz sería el 0 pleca 0, pleca 1, todo el tráfico que va dirigido a la 30.024, ya, si lo quisiéramos hacer acá, digamos, pero por les dije, decía yo que ahí bloqueo todo. Ahora, si bloqueo todo el tráfico que va dirigido a esa, ¿verdad? Pues puedo hacerlo, digamos, con esa regla, bloqueando esa red, ¿verdad? Como ustedes ven, estoy bien cerca ahí de la red que quiero proteger, ¿verdad? Si lo hago en el router ese router, ¿verdad? Que es el router 3, si lo coloco ahí, pero se supone que hay otras redes acá, porque si bloqueara esa red, digamos, todo el tráfico no tiene sentido, digamos, este esquema, ¿no? Estoy bloqueando toda la red con esta que llega a la otra red, ¿verdad? Entonces, a menos que tenga dos redes acá y quiero bloquear una y la otra no, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Ahí, entonces, determinar, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo que veamos. Eh, veamos acá, tenemos una regla 101 extendida, permite la IP que proviene de la red 192.168.10.0, ya, con máscara 00255, o sea, que con Wilcar, es toda la red 10, ¿verdad? Todo cualquier elemento, y que va hacia la 192.168.30.00.255, o sea, la 10 a la 191.168.30. Y si fuera la otra ACL, la 102, ¿verdad? Puedo permitir acá para el caso la red 10 siempre con la 250, la misma red, pero agrego, digamos, el deny, ¿verdad? Deny IP NIN, ya, dentro de la misma lista de la 102. Puedo agregar ahí las dos reglas, ¿verdad? En la misma lista 102 puedo agregar más de una regla. ¿Ya? Entonces, el orden es importante, ¿verdad? Que primero permito y por último deniego. ¿Ya? Igual, esta ACL, si ustedes ven, no tiene el dibujo nada que ver con la ACL, ¿va? Bueno, ya, porque la red destino no aparece acá, está en el otro extremo, ya. Pero aquí yo lo puedo denegar, ¿verdad? Ya. Todo este tráfico que está dirigido a la red, ya. Pero, como les digo, tengo que ver el orden, es importante. Veamos el detalle de lo que es la regla, el número de la ACL,
que les he mencionado, uno del 99, el para la estándar, el de deny, ¿verdad? O permit, ¿verdad? Y remark es para poner un comentario, ahí es donde colocamos la descripción de lo que hace la regla. Por ejemplo, acceso al servidor web, al web server, ¿verdad? El origen, el número de la red o el host, ¿verdad? Desde donde se envía el paquete, ¿verdad? Puede ser que se puede especificar de dos maneras, ¿verdad? Podemos especificar como la IP va de 32 bits, ¿va? O podemos también poner una palabra clave como any, ¿va? Ya. Y también podemos poner lo que es la origen, la dirección de red de origen y el wildcard, ¿va? O sea, puede ser una sola IP, puede ser una origen con su wildcard, no máscara, ¿va? ¿Se recuerdan? Es el wildcard, ¿va? El complemento, ¿ya? O puede ser una palabra reservada como any. Y ese el origen, ¿verdad? Siempre. Por ejemplo, los Wilkerback, que ya habíamos dicho, que pueden ser el complemento, ¿verdad? De lo que es la máscara. Y la otra parte bueno, es la parte del Wilcar, de origen. Es como los bits que va a ignorar, entonces, ¿verdad? Los coloca, ¿verdad? En cero, ¿verdad? Y en uno los que se iba a tomar en cuenta, ¿verdad? Hay una opción más que es la parte del log, ¿verdad? Que si queremos que se haga el log, ¿verdad? De esta regla, ¿verdad? Entonces, cuando existe eso, podemos hacer ver la regla, ¿verdad? En el caso de habilitamos el control, ¿verdad? Podemos estar viendo el mensaje de esa, que se está cumpliendo, se está utilizando esa regla. Eso básicamente se utiliza para que cuando estamos haciendo depuración, ¿verdad? Estar depurando lo que son las listas, ¿verdad? Entonces podemos habilitar esa función, ¿ya? Ahí está un ejemplo, ¿no? Cómo se crea lo que es entonces podemos poner el access list. Fíjense que el access list es una lista, ¿va? De reglas, no es una sola regla, ¿va? La misma access list 10 en este caso puede tener varias reglas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este dice remark, por ejemplo, ese es el comentario, ¿va? Eso nos permite los hosts desde la red tal, ¿va? Que es una lambda, y el otro ya es la regla en sí, ¿va? El permit, ¿va? Que estoy permitiendo esa regla, ¿ya? Entonces, ya la pude creando y ya me va quedando así, ¿va? Y aquí estaba. De hecho, ustedes ya la ocupamos para la parte del NAT y todo ese tipo de cosas también, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo como un vistazo un poquito más detallado. ¿Ya? También podemos poner show access list, ¿verdad? También podemos verificar las listas. Y ahí está, por ejemplo, aquí estamos con 21, access list 21, permite este paquete, esta red, y ahí permite otra red, para la red 10 y la red 11. Y deniega cualquier otro paquete que no provenga de esas dos redes. Ya. Y le dice, la aplica, ¿va? Esa access list, ¿verdad? La aplica en el login, ¿va? O sea, lo que le está diciendo ahí, creé la lista y lo que voy a hacer, esa virtual terminal es la terminal donde usted ingresa al router, ¿va? El telnet, ¿va? Cuando uno le da el telnet al router, entonces lo que le estoy diciendo ahí de que solamente de esas dos redes voy a permitir que ingresen al router, ¿va? Si ella quiere ingresar desde otra red, entonces ahí yo le niego
entrada, ¿verdad? Esta es como la forma correcta para poder bloquear, digamos, que los usuarios no se loguineen, ¿verdad? Otros que les decía yo que lo que hacían es que a nivel de enrutamiento hacen de que no se pueda ver el router, ¿va? Que esa no era la más correcta. Por ejemplo, aquí va, venta, va, la access list de venta, y ahí está detallado, ¿verdad? Cómo pongo las reglas. Deniego toda la red 10.1.1 y permito la 10.3.3, la 10.4.4, la 10.5.5, ¿verdad? Uno va, para que esas son máquinas bien específicas, ¿va? Son equipos, ¿va? ¿Ya? Y de aquí también ocupo una extendida para ingeniería que puede ser desde la 10.2, puede hacer telnet a cualquier máquina. Puede hacer FTP también a cualquier máquina y puede hacer, estos dos son, FTP ocupa dos puertos, ¿va? Entonces ahí está habilitando el puerto de control y el puerto de datos, ¿va? Ya. No, esa es básicamente una lista. De aquí a cómo se ven. Ok, para terminar aquí solo chequeando, ¿verdad? Un poco más, ¿verdad? Ya con los puertos, las listas extendidas. Entonces, ¿cómo se pueden crear? Ya utilizando ahí la parte específica para un servicio como el Telnet. Entonces, básicamente eso es lo que teníamos para ver en la cuestión de seguridad de control de acceso. Este tema, pues, es el último, ¿verdad? Que, bueno, que vamos a evaluar y también vamos a ver, ¿verdad? Porque el día sábado tenemos el último examen parcial programado para el sábado 5, que es el siguiente sábado, siempre en la noche, ¿verdad? Para darle chance a las personas que trabajan para que puedan llegar a su casa, ¿verdad? Y poder hacerlo desde ahí tranquilamente, ¿ya? Entonces, no me acuerdo si lo estamos programando para las 6 o para las 8, ¿va? Pero creería yo que como sería igual al que hicimos la vez pasada, a la misma hora. No sé si 6, 7 u 8 en la noche. No recuerdo bien, pero el mismo. Ya, de todos modos, ya se los voy a habilitar el enlace para el examen. Les tengo pendiente las notas de los proyectos. Solo estoy revisando la parte del blog, ¿verdad? Todo lo que ustedes hicieron ahí en el blog para poder sacar ya la nota global del proyecto. En general han salido bastante bien. Ya les funcionó bastante a todos, ¿verdad? Tal vez algunos detallitos en algunos no trabajaron, pero en general, pues, estuvieron bastante bien los proyectos, ¿va? Siempre hay uno que sobresale más, hay que cumplieron todito, ¿va? Lo que se les pedía, y otro que alguna cosita, pues, fue que no funcionó de todo, pero es válido, ¿verdad? Entonces ya probablemente hoy más tarde termine de revisar y les pueda poner la nota ya esa. Y ya tenemos la nota del primer parcial también. Entonces, ya con eso tenemos ahí ya la digamos, la mitad de la materia y la nota del sábado, pues, completaría las notas de los parciales, ¿no? Solo quedaría pendiente con el ingeniero Arnoldo Rivas que me pase la nota de laboratorio, que es la que están desarrollando, creería yo, con él, ¿verdad? Y están trabajando en esos laboratorios, ¿verdad? Estoy pendiente que él me pase ya, digamos, la nota final que les quede en laboratorio para poder sacar la nota de la materia, el promedio, ¿verdad? Voy a ver si le subo la nota, las dos notas que ya tenemos, se las subo al Prometeo para que ustedes ya vayan viéndola ahí, porque sí las tengo, pero no las he subido. Entonces, ya por lo menos hoy termino, saco la nota de los proyectos y voy a ver si mañana puedo subirlas para que ustedes ya las puedan ver desde sus teléfonos, de sus máquinas. ¿Ya? El día miércoles, como ustedes saben, es asueto,
¿verdad? Entonces no tendríamos clase. Ya solo tendríamos, digamos, esta clase, y es la última, y la otra, pues que tenemos ya el examen el día sábado. No sé si tienen dudas ahí con el examen. Ya vimos que el contenido, pues, es la parte de enrutamiento. Ingeniero, Ajá, sí. solo preguntarle cuándo va a subir las diapositivas que faltan. Ah, sí, es cierto. Gracias ahí por acordar. Hoy se las estoy habilitando todas las diapositivas, ¿verdad? Solo termino acá y se las subo. Sí, está bien, gracias por recordarme. Ya las voy a subir. Ajá, Carolina. Buenos días, ingeniero. Tenía una Sí, consulta. ¿Existe la sí. posibilidad que se pudiera cambiar el examen para otra fecha? ¿El motivo? Es que ese día lunes estaríamos entregando, perdón, en esa semana estaríamos entregando un proyecto, entonces por eso preguntaba. Fíjense que en lo personal yo no tengo problema, ¿verdad? De cambiarlo. ¿Va? Lo que sí, o sea, es como por esa programación que ya estaba hecha, ¿verdad? Por todos, pues, digo yo, la por todos los demás, que ese usted me lo está dejando saber, ¿verdad? Pero las demás personas no sé si tienen el mismo problema que ustedes, ¿va? Entonces, puede que los demás ya estén listos y quieran hacerlo el sábado. Aparte el compromiso ese, digamos, que se tenía con la escuela, ¿va? De que se iba a hacer ese día. No, porque como les digo yo, en lo personal no tengo mayor inconveniente en hacérselo el siguiente sábado o no sé, entre semana. No sé qué tantos tienen los mismos problemas que usted. ¿Serán todos o solo son algunos? Esa sería la cuestión, va. Que, y miren, bueno, no sé qué tan difícil, pero porque yo por eso lo he puesto un poco antes, digamos, estamos terminando la materia para que ustedes queden como ya libres también, ¿va? Acuérdense que terminan el examen. Básicamente se quedan con los laboratorios, si es que todavía tienen pendientes, no sé yo cómo van realmente con los laboratorios, ¿verdad? Pues ya tendrían una Falta el descarga. laboratorio, que nos explique la guía del laboratorio 6 y todavía sería una semana más para entregarlo, creo. Ajá. Pero ya con eso terminan, digamos, la otra semana que viene terminarían ya los laboratorios. Se Sí, supondría que sí. les digo yo, no sé eh, que tantos pues tienen el problema ese de que tienen que entregar. Usted me dice que tienen como un proyecto que entregar esta semana que viene, de otra materia, entiendo, va. Esa es la cuestión, va. Por eso quisieran cambiar el examen. De ahí lo que Sí, podría hacer, yo preguntaba porque si existe posibilidad y obviamente sí se podría, pero si no se puede, entonces no hay problema. sí, yo como le digo, sí existe posibilidad, va, pero siento yo que no, como no sé, va, que se Ingeniero, complica. perdón. Ajá. Y si se le hace llegar un correo con la lista de los compañeros que hacen la petición y las materias que afectan Sí, el tiempo, pues, para no, estudiar esta semana. vaya, yo lo que podría hacer, ya para hacerle la consulta, va. Ya. Entonces, si ustedes creen de que de verdad les va a afectar, lo que podría hacer, como les decía, les voy a hacer la consulta. O sea, la consulta me refiero que en el aula virtual les voy a colocar, porque se recuerda que esa fecha la habíamos consultado, pero era fecha era una fecha de antes, va, o esta, va. Entonces, les voy a colocar una consulta nuevamente si desea hacerle el examen el 5 o sería hasta, quiero ver, el 12, va. Por ahí creería yo, la siguiente fecha. Y, y ahí va a depender, si la mayoría dice que la quiere el 12, entonces la mayoría manda, ¿verdad? O sea, no sé si les parece que se las coloque en el aula.
mayoría está diga, bien. ¿verdad? Y tomamos lo que la mayoría diga. Ustedes son, vaya, ahorita están 26, ¿va? Y no todos han dicho de que lo quieren cambiar, ¿va? Pero puede que sí, ¿va? Entonces la mejor manera es, lo pongo, lo voy a agregar ahorita y contesten la encuesta, ¿va? Si la mayoría está de acuerdo que lo cambiamos para el siguiente sábado. Ahora, les pregunto, ¿el otro sábado no tendrán otro examen? ¿Verdad? Ese podría ser el problema, ¿va? Que tengan Sí, más. ingeniero, el siguiente sábado creo que tenemos el de CIO, Sistemas Operativos. Ahí ven que ahí se nos va complicando, porque por eso que lo habíamos programado para este sábado, ese examen. Ya, ahora, yo en general solo para sábado programo las evaluaciones de este tipo, igual va por la gente que trabaja, que les digo que que a veces día de semana es más complicado, pero podría hacerlo entre semana también, ¿verdad? No sé, ¿qué día creen que les quedaría bien entre semana? Para no hacerla, vaya, ya dijeron que tienen parcial el otro sábado, el siguiente sábado, no conviene, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto. Ajá. Entonces, yo les recomendaría que terminen. Vaya, mire, el examen viene, bueno, yo siempre digo que es fácil, porque yo lo hago, digamos, pero viene de la parte de enrutamiento, es lo más pesado, es el tema fuerte, digamos, el plato fuerte es el enrutamiento. Y ahí la parte de estas listas de acceso, es bueno, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En general no veo mayor complicación, va a ser en línea, ¿va? O sea, también ahí, por ejemplo, pueden, aunque no es recomendable y todo, pero pueden consultar el material que tienen, ¿va? Que bien, en general, ¿va? No es tan poco libre. Así que, ¿hacemos o no hacemos la consulta? ¿O lo hacemos el examen el sábado? Porque si no lo hacemos el sábado, lo tendremos que hacer el miércoles, por ejemplo. No, martes o jueves, va. Sería, ahorita estamos sería noviembre, estamos para el noviembre, el 5 de noviembre, va. De ahí podría ser el 12, ya lo tenían ocupado con otro examen. Yo personalmente los días miércoles los tengo ocupados, va. También estoy estudiando y el miércoles en la noche tengo clases, digamos, ¿verdad? Entonces, miércoles no podría hacerlo el jueves, el martes o el jueves. No sé si quisieran hacerlo el martes o jueves de la siguiente, que sería el martes 8 o el jueves 10. Esas serían las dos alternativas que tendríamos, aparte de hacerlo el 5. Yo considero que martes podría ser, ingeniero. Bueno, entonces, ¿alguien más secunda eso ahí? Porque yo lo que voy a hacer, voy a poner la consulta, ¿verdad? ¿Desea hacer el examen el día martes a las 8 o el día sábado 5 como estaba programado? Eso sería así. Porque yo realmente no veo que muchos quieran cambiarlo, ese es el punto, fin. Pero porque usted me está pidiendo que lo cambie, lo voy a preguntar, pero casi poquito veo que quieren el cambio. Cuando lo quieren, se pronuncian más, ¿verdad? No, ingeniero, entonces no haga la consulta, podemos hacerlo el sábado. Sí, yo digo que sí, fíjate, porque veo que la mayoría no tiene mayor inconveniente. Solo que sería por la noche, ¿verdad? Sí, en la noche, yo me acuerdo si lo estoy haciendo a las 6, 7 u 8, pero porque la vez pasada que me quedaron ahí de que, o creo que a las 8 de la noche, no sé, no me Sí, acuerdo. a las 8. Pues a las 8 de la noche, el sábado a las 8. Yo les recomiendo que lo hagan, ahí terminan y ven el laboratorio otra semana, salen de esta materia y ya están tranquilos, ya se dedican de lleno a las otras, ¿verdad? Hagámoslo el sábado, hombre. No viene complicado, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta acá, que les queda libre el miércoles, el miércoles es asueto también, o sea, no tienen clases, entonces les queda chance para que estudien. Ya les voy a subir las presentaciones para que tengan todo el material que vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta acá. Que tengan todos un buen día.